El Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley de protección de datos personales. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los alcances, las innovaciones también? Vamos a abordar este tema. Para eso nos acompaña Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? No, gracias por la invitación. Primero que todo, ¿de qué trata esta ley que es despachada por el Congreso? Es lo sustantivo que crea una institucionalidad llamada Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Y esto es clave porque esta institucionalidad tiene capacidad normativa, fiscalizadora y nos puede sancionar hasta por 1.300 millones de pesos. Ahora, Frente a faltas graves. sí, claro. Déjame quedarme con ese último punto. Vamos a entrar al detalle, evidentemente, de esa nueva institucionalidad que se crea. Pero, ¿cuándo se sanciona? ¿Cuándo se llega a sancionar con respecto a los datos personales? A ver, lo clave acá es que esta nueva agencia tiene 2 años para implementarse, va a generar un área reglamentaria. Pero un muy buen ejemplo de esto es en el caso en el cual yo soy grabado sin consentimiento. Yo voy a recurrir a la agencia y le voy a decir que tal empresa, retail, web o lo que fuera, está disponibilizando información que es personal y que debe retirarla. Ahí entra esta agencia. Ya. Esta agencia debe proteger por la vía de, además, establecer instrucciones que serían obligatorias para todos los entes que manejen información en el país. De hecho, el Consejo para la Transparencia tiene que apoyar la implementación de esta agencia, porque usted comprenderá que por un lado al Consejo de la Transparencia le está pidiendo información, pero por otro, la Agencia Nacional de Protección de Datos va a querer resguardarlo. En Claro, consecuencia, claro. ahí tenemos todo un trabajo de 2 años que hacer. Una coordinación que se va a dar. Quiero aprovechar ese ejemplo. ¿Para personas naturales también hay un impedimento si quien es grabado no tiene su consentimiento y puede acudir a la agencia? ¿O es distinto el tratamiento ahí? Estoy pensando, por ejemplo, con una grabación en plena calle, en vía pública, con el celular, pero no hay un consentimiento de la persona y se puede ver menoscabada, por ejemplo. Claro, ahí es más complejo, porque, y ese es un tema que va a tener que verse por la vía reglamentaria. En todo caso, Claro. esto va a ser mucho más fácil que el actual sistema en el cual tengo que ir a un tribunal, con las diferencias propias del tiempo, de los recursos que ello involucra. Y el Ahora, aspecto del detalle, de lo fino, digamos, de lo técnico ahí también, ¿no? no, por cierto, pero lo importante de esto también es que la nueva agencia tiene una capacidad regulatoria, incluso que podría llegar hasta buscar sanciones para aquellas personas que sin consentimiento mío me estén grabando y estén usando esa grabación para fines comerciales. Claro. Son sanciones, porque no son, para entender y dejarlo súper claro, las sanciones que puede emitir esta nueva agencia no son solamente sanciones monetarias, civiles, sino también de instrucciones con respecto a esos datos, a esa información, de, por ejemplo, eliminarla si finalmente se llega al convencimiento de que es necesario hacerlo. Va más allá, que aquí ha sido obviamente, actualmente lo que se hace es llegar a la justicia y la justicia puede generar una sanción y puede definir si efectivamente se tiene que eliminar. Ahora podemos entrar al detalle de si eliminar la información en estos tiempos de un mundo digital donde se va masificando y llegando todo es posible, pero hay varios puntos donde tiene margen la agencia, a eso quiero ir. Claramente, porque como tiene capacidad normativa, va a establecer reglamentos que va a poder mejorar, depurar, actualizar, etcétera. Y puede dictar instrucciones obligatorias para todo el sistema que maneje datos. Entonces, claro, usted tiene un punto cuando dice, a ver, en Chile por años se ha traficado la información de las personas en mercados, por decirlo de alguna manera, negro. Sí. No sabemos hasta dónde llegan mis datos. Lo que sí saben los chilenos es que los están llamando por teléfono sabiendo el nombre, Claro. la dirección, El root. el root, parientes, es decir, incluso desde las cárceles. Sí, claro. Entonces, el punto principal acá está en que esta nueva agencia va a tener un enorme complejo de preguntas, dudas de los ciudadanos en estos 2 años en los cuales va a tener que reglamentar esta situación. Pero también es importante que consideremos el daño reputacional que por los dictámenes va a generar esta agencia nacional. Porque no es lo mismo cuando al retail o a una gran empresa yo la empiezo a sancionar por falta grave y lo sigo sancionando. Y es importante que todos consideren que una sanción no conlleva necesariamente que sea única, puede ser sucesiva. Entonces ahí y esperamos que la agencia
donde y además entiendo que todos vamos a cooperar, porque finalmente, por ejemplo, esa discusión de que 1.200, 1.300 millones era mucho, pero ¿cuánto valen mis datos personales? Aquello que me da identidad a mí, aquello que me hace distinto a todos, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que confiar en que después de una larga espera, dicho sea de paso, Sí. tenemos una agencia nacional que a lo menos va a poder sancionar económicamente y reputacionalmente a quienes infrinjan la ley. Este punto también es importante, ¿ah? ¿Quiénes van a componer esta agencia nacional? Bueno, va a tener una lógica de consejeros que va a incluir un presidente, pero que además van a tener dedicación exclusiva. Y eso es importante porque... ¿Y por qué un consejo directivo? Porque finalmente va a tener que sesionar y acordar sanciones y hacerse cargo de esas sanciones que se pueden judicializar Claro. finalmente. No es que sea juez y parte a la vez. Por eso es tan importante el reglamento que configure durante los 2 años, al cual nosotros como Consejo de la Transparencia esperamos apoyar. Le hemos juntado evidencia de lo que ha pasado en Europa, particularmente en España y en Portugal, de cómo se coopera a efecto de que tenga una institucionalidad fuerte y sólida para que los tribunales además vayan generando jurisprudencia respecto de aquello que nos importa a todos, que es que finalmente yo como ciudadano decía dónde quiero que estén mis datos. Claro. ¿Cómo se designan, se van a designar esos consejeros, Bernardo? A ver, básicamente a ver, ahí la idea es alta dirección pública, pero finalmente este punto también pasa por una decisión del Ejecutivo. Ya, Es decir, en términos de cómo se propongan, digamos. Es decir, el total de los consejeros son propuestos por el gobierno de turno y pasan por dirección pública o alta dirección pública presenta una terna, una quina, eventualmente, no sé. a ver, aquí hay dos cosas que son en general. Estos organismos, para ser autónomos, requieren que el presidente de la República le presente al Senado una nómina, igual como lo hace para el Consejo de la Transparencia. Perfecto. La parte directiva, la parte que construye, tiene que ser por alta dirección pública. Es decir, el jefe de la dirección jurídica, quien va a ser el jefe administrativo, ¿cierto? El secretario general, por decirlo de alguna manera, quien va a estar a cargo del área tecnológica, etcétera, son personas que deben ser reclutadas por alta dirección pública. Ahora, Pero quien toma la decisión perdón. requiere, por cierto, el apoyo y la legitimidad del Ejecutivo y el Legislativo, porque no es poco el peso relativo que van a tener. Sí, claro. ¿Tiene recursos también? Esto es importante porque cuando se crean agencias o instituciones nuevas, muchas veces caemos, y no quiero generalizar, pero ha pasado en la discusión, bueno, tenemos las facultades, pero muchas veces o no tenemos los recursos necesarios para hacer práctica esas facultades, o muchas veces los recursos pueden estar, pero las facultades tampoco llegan a eso, digamos. No sé si me entiende, en términos de, tiene músculo desde no solamente los fondos, sino también de las facultades para utilizar esos fondos. Bueno, esa es la pregunta, yo creo que más importante, y creo que es la duda que creo que a todos nos preocupa. Me explico. Yeah. En la instalación, la Agencia Nacional para la Protección de Datos va a partir con 19 funcionarios. En régimen, es decir, al segundo año, tercer año, va a tener 30 funcionarios en total. La pregunta ahí, ¿puede funcionar un consejo con esas características, con esas capacidades sancionatorias, fiscalizadoras y normativas, con este número de funcionarios? No. Lo que va a ocurrir ahí es la ley de Niscanen, es decir, a poco andar, lo que va a ocurrir es que la misma burocracia le va a decir al Ejecutivo y al Legislativo, mire, no tengo ni el personal, ni Claro. tengo los recursos para fiscalizar. Entendiendo que estamos hablando de datos personales y donde, Tal cual. y donde busco yo los datos personales es súper amplio. No me alcanza, digamos, el espacio que en este estudio para poder hacer esa gráfica. Es el mejor ejemplo el que acaba de dar. Si yo hoy día replicara mis datos, los pusiera por metro cuadrado, en todas las partes que pudieran estar, me podría generar una sorpresa sustantiva. Entonces, aquí la preocupación es, está bien, se le dotó de estas facultades. ¿Tiene los recursos humanos? En mi opinión, no. Claro, lo importante es que se creó la institucionalidad, punto uno, check. Ahora, vamos bajando eso. Claro, porque finalmente tengo 2 años para instalar todo el proceso. Entonces la pregunta aquí es, y le pongo un ejemplo concreto, la dirección jurídica de la Agencia Nacional de Protección de Datos va a estar integrada por 3 abogados, 3, que además van a tener que sentarse a negociar con Microsoft, Google, Amazon. Ya me dirá usted qué capacidad pueden tener 3 personas que van a estar recibiendo a diario y resolviendo temas de no pocos chilenos.
¿cierto? Porque es esperable que lo primero que yo quiera saber es qué pasa con mis datos, dónde están, Claro. voy a querer que se borren Y me algunos imagino videos. que ahí Entonces, el desafío de Bernardo, perdón, es que los casos pueden tener mínimos comunes, pero finalmente son individualizados en cada persona que lo vive, digamos. claro, finalmente soy yo el objeto y sujeto de la institucionalidad en términos de lo que soy individualmente. Esto no es un tema colectivo. Y y usted lo expone muy bien, porque finalmente la agencia tiene que lidiar con personas que tienen identidades propias, Ujú. preocupaciones que pueden ser de distinto tipo. Y le voy a poner un ejemplo. Eh, a veces la gente se empieza a dar cuenta que su certificado de nacimiento anda circulando Claro. porque no hay ninguna limitación para que alguien entre con mi root y baje el certificado de nacimiento. Sí. Bueno, esos son pequeños, grandes ejemplos de temas que tenemos que entrar a normar. Es decir, y prácticas que yo creo que es bueno que las personas empiecen a reflexionar. ¿Por qué voy a entrar a un retail o a cualquier empresa y lo primero que me van a preguntar El es root. ¿y cuál es su root? Claro. Y lo primero que hago yo es darlo. O sea, ¿cuál es el beneficio? Pueden haber distintos de incentivo económico, lo que usted quiera, pero no es aceptable que no hayamos reflexionado previamente sobre ¿es relevante que a donde vaya en términos comerciales se me pida primero el root? No, porque esa información va a terminar circulando en distintas vías. Bueno, ahí la agencia tiene mucho que entrar a normar, a Ujú. establecer instrucciones precisas y obligatorias para todas las instituciones que comercializan datos de personas. Claro. Ahora, con respecto, perdón, a instituciones públicas, ¿con qué instituciones se comunica y si hay una comunicación efectiva, va a haber una comunicación efectiva? Estoy pensando, no sé, desde ministerios, desde subsecretarías, desde Servicio de Puesto Interno, no tengo idea. Hay muchas instituciones y sabemos que en términos del mundo digital tienen de alguna manera una presencia o deben tener una presencia en lo que es la experiencia internacional. Aquí la agencia me imagino que va a normar, pero a la vez también va a centralizar, pero no por eso ser una isla en términos de las distintas instituciones donde puede requerir información o esas instituciones requerir información de la agencia. No, claro, ahí tiene que haber cooperación interagencial. Eso. Ahora, como usted muy bien dice, tal vez quien más almacene datos de los chilenos es el Estado. Muchos de nuestros trámites pasan por aquello que entendemos de confidencialidad, Claro. que pueda manejar las Registro bases de civil, datos como del usted Estado. ponía el ejemplo en términos de los certificados de nacimiento, por ejemplo, por solamente un botón. Un botón de muestra. Entonces, por una parte, esta agencia va a tener que generar primero cambios en los cuales nos relacionamos e intercambiamos información en el Estado. ¿Qué información estamos generando? ¿Qué estamos intercambiando en lo positivo y en lo negativo? Ujú. Y por lo tanto, va a tener que entrar a normar esta cooperación interagencial. Y por primera vez la vamos a ver. Hoy día cada ministerio, piensa usted, tengo 24 ministerios, 168 servicios, 345 municipalidades, 16 gobernaciones y así sucesivamente. Más de 1.200 instituciones a las cuales esta nueva agencia va a tener que empezar a dictarle ciertas reglas del juego. Y esas reglas del juego, por cierto, hay que ponderarlas en el sentido que cumplan el objetivo final, que es de proteger algo que me es propio, que es único. Claro, claro. Ahora, y tiene que ver mucho con el trabajo que desarrollan ustedes como Consejo para la Transparencia y una discusión que se ha dado a nivel internacional y que cada día se torna más fina, podríamos decir. Y tiene que ver como hasta qué punto está la protección de mis datos personales, y esto puede de alguna manera competir, no sé si el concepto, pero competir o ser una antítesis de la transparencia cuando los derechos empiezan a superponerse. O sea, hay derechos que son clave y son vitales, pero cuando está uno por sobre otro, uno por debajo de otro, no sé si me entiende, ese también es un Muy tema bien. bien relevante que es parte de la discusión. Es que yo creo que esa discusión va a ser sustantiva porque, como le decíamos al principio, yo voy a tensionar dos derechos, que es el que todo chileno tiene el legítimo derecho a saber toda la información que obra en poder del Estado, por una parte. Ujú. Pensemos en recursos, en datos, etcétera. Pero también el legítimo derecho a que el Estado vele por proteger mis datos personales, en Claro. aquello que además puede terminar causándome daño reputacional, económico, social. O sea, yo me pierdo en los 19, casi 20 millones de chilenos. Entonces, eh, en su pregunta hay un punto que a nosotros nos preocupa como Consejo de la Transparencia, un poco lo enunciaba ya. Tenemos 2 años para cooperar todos con la nueva agencia en su implementación. Primero,
para que establezca, la ley además nos obliga a cooperar en términos de la información. Muy probablemente nosotros pensemos en aportar a un funcionario directamente en el proceso de implementación de la Agencia Nacional de Protección de Datos para que los acompañe en esta tensión evidente que va a ser así. Porque por un lado, por ejemplo, una empresa puede decir yo tengo interés legítimo en obtener información de quienes están consultando mi página web. Claro. Bueno, pero eso tengo que declararlo. O sea, si yo voy a Europa hoy día, yo entro a una web, me va a decir las cookies, las famosas cookies, ¿no es cierto?, que son rastreadores. ¿Usted los acepta? ¿Acepta los principales, los que me permiten funcionar? ¿O usted los rechaza todo? Bueno, ese pequeño gran cambio va a hacer muchas cosas en la realidad práctica nuestra. Y eso es un muy buen ejemplo de lo que tiene que preocuparse a futuro esta nueva Agencia Nacional de Protección de Datos. Y ese es un buen ejemplo. Muchos de quienes nos ven, claro, esto pasa desde hace un par de meses a nivel internacional, en que uno entra a un sitio web y le dice acepta o no, y si acepta, perfecto, entra. Si no, hay opción de alguna manera personalizar lo que es la entrega de información. Uno entra a ese segundo paso y es pero casi como presentar un formulario a una entidad pública. O sea, y dice, ¿sabe qué? Mejor acepto las cookies. Entonces, me imagino que también vamos a ir aterrizando ese tipo de situaciones, ¿no? Es que ese punto es claro. No hay ningún incentivo, digamos, en hacer una personalización de los datos personales que puedo entregar o no, porque es una lista eterna. Es claro, porque además ahí van a aparecer la otra parte, que es el interés legítimo de todas las empresas que además obtienen, manejan o transan información con la página web. Y esto pasa en universidades, todo. Sí, claro. Lo clave del ejemplo europeo, en el cual buena parte de la ley se basó, es que me permite una tercera opción, rechazarlo todo. Y aún viendo la página, digamos. Sí. Y eso creo que es el gran desafío. 3 elecciones, 3 alternativas para todo. Ahora, usted da un ejemplo que es relevante, porque el problema está en que yo puedo entrar 3 veces a la misma página web, a 2 noticias distintas, pero me va a volver a hacer el ejercicio de nuevo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, claro, uno termina cansando de dice, ya sabe que más, ya le apruebo todo lo que quiera. Bueno, sí, es el punto. Es que ese es parte del desafío que tenemos que asumir todos, ¿sí? Que somos ciudadanos digitales. ¿No? Yo estoy a mi edad, yo partí con una máquina de escribir, ¿no es cierto? Los jóvenes hoy día son tecnológicos, digamos, tienen táctilmente capacidad de controlar el teclado, manejan la tecnología. Pero aquí también la agencia, creo yo, y nosotros estamos muy llanos a aportar todo aquello, tiene que poner en la discusión nacional el que esto es una política de Estado. Claro. No es de gobiernos, es de Estado. Debemos cautelar, porque estamos, a ver, la angustia de muchas personas, que yo creo que hay chilenos aquí que hoy día reciben más llamadas telefónicas en spam, por spam, que se las detecta como spam, que de sus familiares y de las personas conocidas. Estamos llegando a tal nivel que hay personas que ya no responden teléfonos que no conozcan. Claro. Entonces, imagínense a qué es lo que estamos llegando. Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia. Bernardo, nuevamente, muchas gracias por su tiempo y por entrar en detalle lo que va a ser esta nueva institución con respecto a los datos personales. Gracias nuevamente. Sí, no, gracias por la invitación. Que esté muy bien. Chao. Adiós.